Esta es la BYD Yuan Pro, tiene un costo de 579,800 pesos. Es una camioneta que va a tener una autonomía de unos 350 kilómetros reales, además de que las cargas te van a estar costando alrededor de 160 pesos por batería completa, buen espacio interior y algunas otras cosas más. Pero como siempre, no todos los productos son perfectos y a continuación te cuento qué vale la pena y qué no tanto de esta camioneta. La estrategia actual de BYD involucra tener muchos productos de volumen en diversos segmentos. Ahí tienes a los Dolphin, Dolphin Mini, King, Song Pro, entre muchos otros más, y justamente entre ellos es donde está esta camioneta, la Yuan Pro, pero en este caso atacando un segmento que cada vez se está expandiendo más, el de las camionetas compactas, y precisamente lo hace con una alternativa eléctrica. De hecho, también tienes que saber que para nuestro país solamente llega con una versión, entonces todo lo que veas en este video y en esta camioneta es lo que podrías llevarte si te llegas a interesar en ella. Justamente hablando de diseño, te darás cuenta que son unas formas algo más sobrias, no tan extrovertidas como la que vemos en los hatch, ya sea en el Dolphin o en el Dolphin Mini o en algunos otros productos. A grandes rasgos yo no la siento tan atractiva en el apartado visual, pero bueno, esto es meramente subjetivo, cualquiera persona puede tener su opinión en este sentido. Lo que sí vamos a tener es una identidad bien marcada, al menos como un buen BYD, también algunas líneas fluidas, ya sabes, tus faritos algo afilados y en este caso las tomas de aire colocadas en la zona muy baja y también en los costados, otras más que ayudan a suavizar el flujo del aire justamente hacia los costados de la camioneta. Si la ves de costado es completamente un SUV tradicional en el sentido de que el habitáculo es completamente cuadrado y la parte trasera también sumamente plana, ya sabes, con estas calaveras que se unen al centro con una tira de luz LED. Como ya te iba diciendo, en nuestro país solamente tenemos una versión, se llama GS, y al menos aquí te vas a encontrar con una carrocería en un solo tono, los rines de 17 pulgadas en un solo color y obviamente los faros y las calaveras LED. No, por acá no vamos a tener ni techo panorámico o algunos otros detallitos que yo he visto en otros mercados que sí le ayudan a verse un poquito más atractiva. Vuelvo a lo mismo, es solamente subjetiva la opinión en el apartado del diseño. Lo que sí es completamente objetivo es su tamaño, son 4.3 metros de largo y al menos en ese sentido la puedes categorizar como un BSUV, es decir, como una subcompacta, pero realmente al aprovechar la plataforma de un vehículo eléctrico, el interior tiene dimensiones que son más parecidas a lo que encontrarías en un segmento superior. La cajuela es un tema muy distinto, ya la vamos a ver más adelante, pero bueno, eso es lo que tienes que saber de este producto, al menos por fuera de diseño. Vamos a ver el interior, a ver qué nos ofrece. En el interior, la BYD Yuan Pro nos va a dar un diseño sí considerablemente más sobrio, como lo que ya vimos al menos en el exterior, y en ese sentido tal vez no hay tanto relieves o formitas extrovertidas y demás, pero lo que sí tenemos es una muy buena selección de materiales. De hecho, la camioneta tiene poquito más de 6,000 kilómetros y al menos en ese tiempo, pues la verdad es que no he escuchado, o en el tiempo también que la llevo manejando, que pues bueno, es una semana, no he llegado a escuchar ni crujidos, ni rechinidos o alguna otra vibración, y créeme que en un coche eléctrico lo notas muy fácil por lo silencioso que son. Entonces en este caso la verdad es que también se percibe bien armada, no hay huecos o rebabitas a lo que digas, aquí le faltó y demás. La verdad es que está muy bien, y como siempre materiales suavecitos en toda la parte de arriba, incluso también en la zona media, con un color distinto para elevar la percepción de calidad, que sí me gusta mucho cómo se ve, y los materiales un poco más duros, como siempre más abajito en zonas donde a lo mejor ya no vas a tener tanto contacto. Lo mismo sucede en las puertas. Y pues bueno, en general me gusta mucho cómo se ve y se siente y se percibe. Si recordarás el video del Dolphin Mini, te mencioné que a pesar de que se sentía mucho mejor para lo que estamos acostumbrados a esa categoría, había cosas en las botoneras que realmente me dejaban muchísimo que desear, y en esta camioneta no. De hecho, ni las botoncitos, palanquitos o algo así se sienten como flojitos o que se vayan a dañar rápidamente, no, se siente bastante bien esta camioneta para el segmento en el que está. Hablando ahora sí de equipamiento, arrancamos pantalla central de 12.8 pulgadas que como siempre tiene el típico truquito de BYD, en el cual pues bueno, puede ponerse en formato vertical con este botoncito o este iconito aquí en la pantalla, o en dado caso presionando un botoncito en el volante puedes hacer exactamente lo mismo, aunque obviamente es compatible con Apple CarPlay y Android Auto tanto de forma alámbrica como inalámbrica. Cuando estás ejecutando alguna de estas aplicaciones no la puedes regresar al modo vertical, siempre tiene que operar en modo horizontal. Sistema de audio que va a tener por aquí, 6 bocinas, simplemente pasa sin pena ni gloria, cumple con lo que tiene que hacer, pero tampoco es como que digas que nos entregue un audio pues extremadamente llamativo que llame la atención, pero tampoco queda de ver, entonces simplemente cumple en ese sentido. Como siempre, esta pantalla tiene un montón de cosas, puedes cambiar los temas, ajustar un montón de detalles, un muy buen software y también hardware, porque cualquier comando que le des reacciona en frieguísima, realmente no se tarda nada, puedes poner obviamente atajitos y demás, y obviamente también vamos a contar cosas como por ejemplo con el karaoke y una tienda en línea que cuando conectas la camioneta Wi-Fi le puedes bajar un montón de aplicaciones para que también corran de forma nativa ya en la pantalla.
Hablando del aire acondicionado automático de doble zona en este caso, y algo interesante es que, ok, sí se controla casi siempre por la pantalla, y eso es algo que no me gusta, pero lo interesante es el hecho de que gracias a los comandos de voz lo puedes activar cuando vienes manejando sin necesidad de tener que toquetear la pantalla, o incluso lo puedes hacer a través del cuadro de instrumentos digital. Presionas un botoncito por aquí, te vas hasta el menú de aire acondicionado y puedes elegir en uno la velocidad del ventilador y en otro la temperatura, y si esto te da flojera, pues simplemente puedes ir manejando tranquilamente y haces lo siguiente: Hi BYD, enciende el aire acondicionado. Ok, el aire acondicionado está prendido. La temperatura de adelante es 20 grados. Hi BYD, sube la temperatura del aire acondicionado a 23 grados. Vale, he ajustado la temperatura a 23 grados. Te entiende bastante bien. No puede hacer como que en un solo comando le des varias órdenes, a veces se confunde y no te entiende, o algunas otras funciones, pero por ejemplo abrir y bajar ventanas en los vehículos que tienen quemacocos también lo puede llegar a hacer. El tema del aire acondicionado que ya te mencionaba, entre algunos otros relativamente básicos, pues bueno, ya no tienes la necesidad de estarte distrayendo cuando vas manejando. Eso me gustó bastante. Hi BYD, apaga el aire acondicionado. Entendido. Apagando el aire acondicionado. Como te menciono, bastante útil en ese sentido. Entonces por ese lado, pues bueno, me agradó lo que encontramos ahí, una buena solución. Y pues bueno, continuando con otras cosillas más, vamos a tener también tu cargador inalámbrico para celular colocado aquí en la zona central. Funciona bastante bien, incluso está como aterciopeladito por si no tienes funda para que no se vaya a rayar tanto tu cel. Vamos a tener cosas como por ejemplo también el cuadro de instrumentos digital, buen tamaño, también muy buena definición, responde rápido y puedes cambiar al menos la vista que tiene, una un poco más tradicional, una un poco más sencilla y minimalista si es que así lo quieres ver. Y vamos a tener cosas como por ejemplo tu selector de marchas en la zona de aquí, tu encendido obviamente por botón, aunque no siempre lo vas a tener que utilizar. Simplemente basta con que desbloques la camioneta y subas, inmediatamente se prende sola. Si no quieres presionar el botón, te bajas, cierras la puerta y le pones el seguro y se va a apagar sola. Entonces por ese lado tampoco hay bronca. Tienes tu sistema auto hold, unas palanquitas para seleccionar los modos de recuperación de energía, ya sea alto o estándar, y también una más para los modos de manejo, cosa que está cool porque eso de la recuperación de energía ya no está enterrado en diferentes submenús y demás. Simplemente, digamos, en carretera con muchas pendientes lo pasas al modo alto para que recuperar más. En una ciudad donde a lo mejor ya no tienes tantas pendientes, nada, lo pasa a estándar, cosas por el estilo. Está muy bien ese tipo de detallitos. Tienes también, por ejemplo, en el apartado de espacio, bien desarrollado lo que tienes por acá. Como te mencioné, el cel va aquí sin bronca alguna. Aquí en estos dos portavasos, pues bueno, latitas de 3.55 van sin problema alguno, y lo que tienes debajo del descansador central es bastante abundante para dejar varias cosas. Las puertas te quedan a deber un poquito porque realmente no cabe mucho que digamos, pero lo que sí me gustó es que debajo de este apartado central tienes todavía otra zona cóncava bastante amplia para dejar, no sé, por ejemplo, bolsas o alguna otra cosa bastante más grande puede ir en la zona de aquí abajo, y ahí también están unos puertos USB tipo C y el A tradicional. Otras cosas que vamos a mencionar por acá es el hecho de tu espejito retrovisor, simplemente tradicional de día y de noche. También los asientos forrados en piel sintética, extremadamente cómodos. Me gustaron mucho cómo se sienten, buena sujeción lateral y tienen ajuste eléctrico tanto para conductor como para copiloto. Entonces por ese lado la verdad es que está bien, o sea, a grandes rasgos lo meramente esencial y que vas a usar constantemente lo tiene sin problema alguno esta camioneta. Ahora hablemos también del volante, en este caso súper cómodo, se siente bien, tienes los volantes en una los botones, perdón, en una posición bastante ergonómica que los alcanzas sin problema alguno con los pulgares. La visibilidad también al frente de todos lados está muy bien para esta camioneta. Y eso sí, hablando ya de la seguridad, a lo mejor tenemos lo básico esencial, pero aquí sí me acaba de ver, y es que tenemos 6 bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad, sensores de proximidad delanteros y traseros, monitoreo de presión en las llantas, pero lo que no tenemos es una suite de asistencias avanzadas a la conducción, y creo que ya para el segmento en el que participa, y sobre todo hablando de una marca que pues trata de enfocarse mucho en ser muy tecnológica y que presume mucho de ser muy tecnológica, pues sí me quedaron a deber en ese sentido al no darle una suite completa. Especialmente sabiendo que en China anunciaron hace unos meses que todos sus productos, desde el Dolphin Mini hasta el más completo, van a tener la suite completa en todas las versiones, sin importar absolutamente nada. Entonces esperaría que a lo mejor ya futuro con otro año modelo, pues bueno, también integren esos detalles. Fuera de eso, pues tenemos eso que te acabo de contar. Vamos a checar cómo está el espacio en la parte trasera. Llegamos a la parte trasera y aquí el asiento ya está en mi posición de manejo, y te darás cuenta que al menos para las rodillas es más o menos un puño lo que falta para llegar acá. Los pies vienen cómodos, y a pesar de que
el piso es un poco más alto, la flexión de la rodilla tampoco está tan marcada, entonces yo me siento cómodo aquí en este sentido. Si volteamos un poquito para acá, te vas a dar cuenta que tenemos doble puertos de carga, en este caso USB-A, USB de tipo C en la zona de aquí abajo, un espacio más para guardar cosas, pero no tenemos salidas de aire acondicionado. Eso también me hizo un poquito más de falta. Cuando volteamos justamente hasta este lado, vamos a mover camarita, muchas gracias. Vemos que es un producto bastante ancho donde caben bien las cosas que vamos a tener por acá, y afortunadamente pues sí, también tienes tu descansabrados aquí, buen espacio también para dejar tus bebiditas en la zona de acá. Y ahora vamos a ver el tema de la altura. Ya sabes que yo mido 1,75 y al menos hacia arriba, vamos a mover la camarita para arriba, es mucho más de un puño para llegar a tocar aquí, gracias a estas formas pues tan cuadradas que llega a tener esta camioneta. Como te decía, a pesar de medir 4.3 metros de largo, el aprovechar esta plataforma de coche eléctrico pues le ayuda a que sea bastante amplia y se asemeja más a lo que verías pues en una camioneta compacta del segmento superior, en este caso una compacta de acceso. De hecho se siente pues más o menos como el espacio que verías en, por ejemplo, en una Volkswagen Taos. Bien ahí, vamos a checar cajuela. Hablemos ahora de la capacidad de la cajuela, y en este caso son nada más 265 litros. La neta es que sí, aquí sí, perdón, me quedo a deber un poquito. Te das cuenta que sí no cabe mucho que digamos, incluso si quitamos la cubiertita de privacidad de la zona de aquí, pues bueno, ya puede que lleves un poco más de cosas, pero tapando ya la vista del medallón. Lo que sí es que si levantamos por acá, tienes tu llanta de refacción de estilo temporal, por ese lado, qué bueno que sí tenga esta camioneta. Y eso sí, cuando bates los asientos traseros llegas a más o menos 1261 litros, si mal no recuerdo. Manejemos a la BYD Yuan Pro. Vamos a discutir cuáles son los datos que la hacen especial y demás, pero como siempre hablemos de lo que tenemos bajo el cofre. Y es que en este caso sí, 100% eléctrica, nada más tenemos un motor eléctrico justamente colocado allá adelante, por lo tanto es nada más tracción delantera, pero este motor produce 174 caballos de fuerza y 214 libras-pie par para impulsar un vehículo que pesa 1540 kilos, es decir, 1,5 toneladas, y que con lo cual nos va a ayudar a tener un 0 a 100 en 7.9 segundos, que la verdad creo que en autos así de urbanos, citadinos y demás es una cifra que a lo mejor pues la verdad es meramente nada más para conocerla, porque no hay mucho más como que agregarle, ¿no? O sea, realmente no es un auto de alto desempeño ni nada, pero bueno, me parece que está en un rango adecuado y correcto de lo que podríamos esperar de un producto de este estilo, ¿no? Tienes esos detalles, ya te mencionaba, sí, la tracción nada más delantera en este caso. También tenemos suspensión independiente adelante y una barra de torsión colocada en la parte trasera. El tipo de cargador que tiene el tipo de cargador que tiene esta camioneta es un J1772, es decir, uno de los más comunes que nos vamos a encontrar en prácticamente, al menos en nuestra región, en tanto Norteamérica como México, y pues bueno, en estos lados donde nos movemos y demás. Entonces por ese lado me queda claro que sí es un producto que está un poquito más desarrollado justamente con mercados globales en mente, y no como tal algunos otros que nos llegan directamente de China, con esos puertos pues justamente pensados para el mercado chino, que de repente son un poco más difíciles, sobre todo cuando estás buscando una estación pública, pues bueno, de encontrar un cargador que sea compatible con eso, sin necesidad de que pues tengas que cargar justamente con tu adaptadorcito para que se lo conectes y pues bueno, puedas disfrutar de la carga. Ahora sí, la capacidad de la batería son 45 kWh, entonces por ese lado me parece que está bien resuelto todo ese tema, tenemos más que suficiente, y al menos lo que nos dice la marca es que esa batería de 45 kWh nos va a dar lo suficiente para una autonomía de 380 kilómetros por cada carga, que en este caso pues bueno, ese es una autonomía que se obtiene gracias al ciclo CLTC, que tiende a ser bastante optimista. Ya en términos reales, más adelante les voy a dejar un ejercicio pues con los kilómetros que yo consumo con mi estilo de manejo y demás, de cuánto le llega a sacar, pero pues bueno, realmente es una cifra que me parece sí decente, pero es prácticamente un poco difícil que lleguemos a obtener siempre esa cifra. Hay ocasiones que puedes llegar un poquito más, sí, definitivamente, pero normalmente te quedas a unos 10, 20, 25 kilómetros abajito de lo que te dice la cifra oficial, porque como siempre esas son pruebas de laboratorio. Bueno, antes de seguir con ese ejercicio, hablemos precisamente de cómo se siente manejar esta camioneta. Y algo que me queda claro con los autos eléctricos es que la sonorización, el silencio que te pueden llegar a dar es increíble. Por ejemplo, en Ciudad de México, con todo el tráfico que te encuentras a diario y demás, el tener un coche así de calladito, la verdad es que a veces hace más relajadas tus rutas y todo ese... pues todas esas situaciones en donde pasas horas y horas y horas arriba del coche. También algo que me gustó mucho
es que la suspensión sí es bastante suave, es bastante cómoda para que no tengas pues inconvenientes cuando estás viviendo en ciudades con pavimentos maltratados, en carreteras con pavimentos maltratados y demás. Y a pesar de todo ello, y que es normal en los autos eléctricos que incluso hasta la configuración de los resortes sea extremadamente suave, que en algunos se llega a sentir un lancheo bastante marcado, al menos en esta Yuan Pro no lo hace tanto. O sea, sí de repente cuando tomas una curvita rápida notas el balanceo y demás, pero tampoco es que en algún momento llegue a sentir como que el coche tienda al subviraje o que se jale bastante, algo por el estilo. No, la verdad es que es un manejo que se siente súper bien desarrollado, como te menciono, una marcha sumamente sedosa y bueno, en parte de que tenemos una configuración que busca como siempre la comodidad, pero también tenemos unos rines de 17 pulgadas y unas llantas bastante gorditas, pues es que tenemos esta marcha así de bien lograda. Solamente en ocasiones, sobre todo cuando aceleras muy fuerte o frenas muy fuerte, sí como que tiende a cabecear un poquito más de lo que me gustaría el coche, pero al menos en movimientos laterales no. Y la propia puesta a punto de la suspensión hace que aunque sientas este balanceo de la carrocería, como tal el agarre, lo fácil que es dirigir el producto y demás, como te digo, sin tanta tendencia al subviraje, hace que tengas bastante buena confianza en el producto, pues bueno, para que vayas a ritmos relativamente decentes, así estés en carreteras urbanas, estés en la ciudad o si es que lo llegas a sacar a carretera. Eso me gustó. La dirección, como siempre en estos productos, no retroalimenta absolutamente nada, pero lo que sí me gusta en este sentido es que puedes elegir la firmeza de la propia dirección. Si la dejas como en el modo normal o cómodo, en este caso para cuando estás en ciudad, es tan suavecita que en serio puedes poner los meñiques aquí abajo y la mueves sin el más mínimo esfuerzo, sin sentir siquiera que se te estira el dedito meñique cuando le estás poniendo fuerza. O en este caso, como yo la he configurado ya en el modo Sport o en el modo deportivo que nos menciona que tiene la camioneta, solamente gana un poquito más de peso y sí se siente un poco mejor, un poquito más pesada y más llamativa para aquellos que les gustan este tipo de detalles de conducción pues más conectada al camino, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces por ese lado está bien. Me gusta también que directamente aquí en la consola tengamos un botoncito que te permite ciclar entre un modo de regeneración de energía un poquito más agresivo o uno un poco más holgado para que no pierdas tanta velocidad cuando sueltas el acelerador. Entonces por ese lado me parece que estamos súper bien con ese tipo de detalles, sin necesidad de que tengas que ir directo a la pantalla a buscar ese botoncito que te va a ayudar a cambiar qué tanto o vas a regenerar de la energía cuando vas manejando. Entonces bien ahí. También tienes directamente por acá colocado tu selector de modos de manejo, también un detallito que me agradó en ese propio sentido. Y pues bueno, a grandes rasgos me parece que está muy bien lograda la camioneta. Otro punto a destacar que me gusta bastante es el hecho de lo bien configurada que está el motor eléctrico para tanto el despliegue como sobre todo para la recuperación de energía. Si bien a lo mejor no es como que se vaya a autocargar o algo así por el estilo, sí que puedes extender por bastantes kilometritos la autonomía que tiene el coche gracias a lo bien que puede tener esta gestión como ya te estoy mencionando. Visibilidad me encantó, es decir, un parabrisas muy grande. Como tenemos una cabina, un habitáculo bastante cuadrado, pues bueno, las ventanas laterales y hasta el medallón son de muy buen tamaño, entonces perfectamente ves para todos lados, nada te estorba. Y por ese lado, como te menciono, al menos para ciudad me parece un producto muy bien desarrollado. Esta camioneta ya tiene casi 7000 kilómetros y a pesar de que ha pasado por varias manos, diferentes tipos de pruebas y demás, no le escucho ni un solo rechinido o vibración, absolutamente nada. Se percibe bien ensamblado el producto. Entonces por ese lado, al menos en este primer acercamiento o en esta prueba que estoy teniendo con esta camioneta durante una semana, me parece que es un coche que está pues bien desarrollado. O sea, la verdad es que sí me está gustando y sobre todo teniendo en cuenta para aquellos que utilizan los vehículos prácticamente 99.9% del tiempo en la ciudad, la verdad es que tienen muchísimo sentido, pero como siempre, solo si tienes el cargador en tu casa para poder sacar el mayor beneficio de los costos que tenemos pues justamente al cargar en casa y no dependiendo de una red pública. Ahora sí, vamos a hablar de pues cuánto me costaría, al menos con lo que yo recorro a diario y demás, el cargar este vehículo para que te des más o menos una idea de lo que podrías gastar o en dado caso lo que te podrías ahorrar teniendo un coche eléctrico. Bien, primero vamos a determinar la autonomía de esta camioneta y para eso tenemos que dividir la capacidad de la batería entre el consumo promedio y multiplicamos por 100, es decir, los 45 kWh de esta camioneta entre los 13.2 kWh por cada 100 kilómetros que me entregó de consumo y pues bueno, el resultado es 3.40, multiplicamos eso por 100 y son unos 340 kilómetros por cada carga. Recientemente hice unos cambios en mi rutina y ahora tengo que manejar más hacia el trabajo, entonces en este caso voy a estar recorriendo 57 kilómetros de ida y de regreso cada
cada día. Por lo tanto, esos 57 kilómetros por los 5 días laborables más unos 60 kilómetros que llega a recorrer durante el fin de semana me van a dar en total 345 kilómetros de promedio, de los cuales ya te contaba. Y sí, prácticamente es una batería completa a la semana. Ahora, la tarifa de la carga del auto eléctrico puede ser muy variada, acorde al estado en el que estés, así como también a la hora a la que lo cargues, pero seamos un poquito fatalistas y pongamos la tarifa más cara acorde a la CFE, que va a ser de 3.50 pesos por cada kWh. Si multiplicamos esos 3.50 pesos por 45 kWh que tiene la capacidad de la batería, como si se cargara desde 0 a 100%, la carga me costaría 157.50 pesos. Si multiplico esos 157 pesos por 4, que son las semanas que tiene un mes, estaríamos hablando de 630 pesos de luz al mes prácticamente. Y obvio, eso con alguien que tiende a utilizar mucho el auto, pero si recorres una menor distancia y cargas con menor frecuencia, pues bueno, obviamente puedes tener una cifra todavía más baja. La BYD Yuan Pro me parece un producto que vale mucho la pena y sobre todo voy a destacar el tema de lo bien que se maneja, lo bien que gestiona el sistema eléctrico para la recuperación y el despliegue de energía, el buen espacio que tenemos al menos en el apartado de la cabina y lo bien que se siente pues en los ensambles y otros detalles. Además del manejo que, como te menciono, la verdad es que sí me gustó bastante, pero a pesar de que tenga muchas cosas a favor, recordemos que también hay cosas que realmente pueden hacer que te lo pienses dos veces. Para empezar, el espacio de la cajuela, que es tan contenido que realmente se parece más a lo que veríamos en un hatchback subcompacto que como tal en una camioneta de este estilo. Entonces, cositas a tener en mente. Y también, por ejemplo, está el hecho de que a pesar de que es un producto muy avanzado y lo que quieras, no tenemos una suite de asistencias avanzadas, y recordemos que hace algunos meses la marca en China ya había dicho que absolutamente todos sus productos, desde el Dolphin Mini hasta el más completo, iban a tener su suite más completa de asistencias avanzadas a la conducción. Esperemos que esto suceda así, tal vez para el próximo año modelo o algo por el estilo, pero mientras tanto son como detallitos que, bueno, te hacen pensarlo un poquito dos veces. Ahora, en cuanto a competencia, ¿a quiénes vamos a tener por aquí? Principalmente está casi sola esta camioneta, pues directamente tiene a la MG ZSB, que es una camioneta todavía de generación pasada, que en este caso a mí no me gusta tanto, y también, a pesar de tener más batería o una capacidad de batería más grande que la de esta Yuan Pro, ofrece menos autonomía. La verdad es que a mí ese producto no me gustó prácticamente nada, y a pesar de que sea de entre 40,000 a 50,000 pesos más barata que esta Yuan Pro, sigo prefiriendo pagar ese extra para llevarme algo más y mejor terminado como esta camioneta que tenemos por acá. Fuera de ello, la verdad es que no vas a tener muchas otras camionetas con que compararla. Hay otras compactas sí, pero ya juegan en un segmento premium con precios mucho más altos, más autonomía y otros niveles de equipamiento. Entonces, por lo tanto, está relativamente sola. Si quieres hacer una medio comparación con algo a combustión o en dado caso híbrido, pues bueno, tienes que saber que es más accesible que una Toyota Corolla Cross híbrida, que una Kia Niro, y está más o menos por el precio de un Toyota Prius. Y no los menciono por decir que es que esta camioneta es mejor que ellos. No, de hecho son productos completamente distintos para necesidades sumamente distintas. Pero lo que sí menciono es, en este caso, o lo que quiero dar a entender, es que la marca le colocó un superprecio porque, pues mira, a qué producto se le está acercando siendo un producto completamente eléctrico. Entonces, nada más como para tenerlo en cuenta, repito, no estoy diciendo que sea mejor que esos otros que menciono. Y ahora sí, para terminar, teniendo en cuenta lo que veo en el desarrollo de la marca, lo que llega a ver también en China en su momento y también lo que viene a futuro, cada vez me da un poquito más de confianza este tipo de productos. Y recordemos que van a ser sumamente útiles y una gran solución urbana si solo si tienes la capacidad de poner tu cargador directamente en casa, en la oficina o en un lugar donde vayas a estar muchísimo tiempo, para aprovechar esas muy pero muy buenas tarifas que, pues bueno, pueden hacer que sea muy barato vivir con un producto de este estilo. Porque si quieres depender de la red de carga pública, ya sea de la que cobran o de esos poquísimos cargadores gratis que aún quedan por algunas ciudades, la verdad es que es tan complejo y difícil que terminas completamente perdiendo el encanto a este tipo de productos. Pues bueno, esto es lo que tienes que saber de la BYD Yuan Pro. Yo soy Man Juárez, espero que te haya gustado el video. Cuéntame en la parte de aquí abajo cómo la ves en el tema del balance del equipo, de todo lo que estuvimos hablando a lo largo de este video, y nos vemos hasta la próxima.